ahora, sin más, hablemos de salud con la doctora Alexandra Iches, psiquiatra clínica. Sí. Buen día, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, honrada de estar por primera vez en este programa, que espero que sea la primera de muchas. Sí, así será, prometido. Porque realmente estamos intentando, y de verdad los felicito por el hecho de que hayan tomado la salud mental como prioritaria y que hablemos y desglosemos algunas cosas que son importantes para la población. Yo creo que hoy día más que nunca, ¿no? ¿Verdad, doctora? Sí. Incluso esta pandemia ha despertado muchas condiciones de salud mental por el estrés y la ansiedad a las que hemos estado sometidos en estos tiempos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. El año pasado, cuando se desata esto, ya de estar en pandemia pura, como yo digo, y que es nuevo para nosotros, somos una generación, obvio, una pandemia real hace 100 años, aunque tenemos una pandemia en todo el tiempo, que es el tema del VIH, otras que son, pero como tienen un modo de transmisión selectiva muy específico, no es como esta. Claro. Y resulta que yo hice en un momento un acote diciendo que la salud mental se iba a convertir en la pandemia de la pandemia. ¿Por qué? Porque por historia sabemos que posterior a eventos tan importantes como esto, pues la afectación de la salud mental empieza a aflorar. Correcto. Cuando yo empecé a ver mis números, yo no tuve tiempo de hacer confinamiento, porque llamaron, me acuerdo yo, en un 19 de marzo, y un 24 me llamaron para una emergencia. Wow. De alguien que después de tener 5 días sin salir de la casa, hizo un episodio bastante agudo. Wow. Y era un paciente nuevo. Cuando tú dices que se ha convertido prioridad para mucha gente, es que la mayoría de pacientes que en estos momentos están recibiendo atención por salud mental no son pacientes diagnosticados previamente, son pacientes nuevos. Sí. Condiciones generadas por la pandemia, ¿no? Por la pandemia. Okay. Y es que saca a relucir la vulnerabilidad que el ser humano tiene frente a situaciones realmente estresantes y donde siente que no tiene el control de la situación. Es sobre todo eso, ¿no? Lo vulnerables que somos a la vida y a las situaciones del mundo. Sí. Sí. Entonces, yo creo que esta primera pregunta es la más importante, porque Sí. es la base de dar el primer paso. Sí. ¿Cuándo sé? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cuándo tengo que acercarme y pedir ayuda a un psiquiatra? A un psiquiatra. Resulta que nosotros pertenecemos a una región en donde no tenemos cultura de salud mental. No. En la mayoría de países en donde hay un nivel de educación alto o un país que cuenta con un desarrollo, el tener salud mental dentro de lo que es su listado de médicos básicos es normal. Aquí cuando tú dices, o sea, en algunos países de Latinoamérica, porque podemos tener una excepción como Costa Rica, como Argentina, como Chile, en Colombia más o menos, que no tienen tan estigmatizado el hecho de que tú busques asistencia. Correcto. Sin embargo, nadie viene con un libro cuando nace de cómo tú vas a enfrentar los conflictos de la vida a través de tu desarrollo. Así es. Tienen una mala percepción de que el psiquiatra atiende a las personas que están en una plena y verdadera locura, porque ese es el término que se usa. Sin embargo, nosotros trabajamos muchísimas patologías que cuando yo te la empiece a mencionar, tú vas a decir, pero de verdad, doctora, porque inclusive hay subespecialidades tan específicas, como un ejemplo la psico-oncología, la psiquiatría de enlace, que es una parte que yo la laboro bastante, que es la psiquiatría de interconsulta, ese paciente renal que hace una condición de depresión o de ansiedad, ese paciente posterior a un infarto agudo al miocardio, que empieza a hacer crisis de pánico repetidas veces después que está en la casa, producto de pensar que le va a volver a dar otro. Claro, el miedo a morir. El miedo a morir. El miedo a morir, los trastornos del sueño, los síndromes demenciales, el trastorno del control de los impulsos, Alimenticios. los trastornos alimentarios, el tema de las manifestaciones dérmicas de algunas patologías en dermatología que tienen una base ansiogénica y que por más que tú vayas al dermatólogo, ejemplo, no la vas a solucionar. No, porque el problema no es dermatológico. El problema no es dermatológico. Entonces, el tema de la fibromialgia, que ya está, el síndrome disfórico pre y postmenstrual, el tema de la menopausia. Entonces, el psiquiatra atiende muchas cosas,
pero lamentablemente se queda solamente el cliché de que es para atender a las personas que están locas. Y quiero utilizar el término loco porque también cuando escuchan a un especialista decir esta palabra piensan que uno lo está diciendo de manera despectiva. O sea, hay una descripción propia de lo que es locura, pero es para que la población entienda que no solamente atendemos a esos. Ok, entiendo, o sea que no es, el desequilibrio no es solamente emocional, sino que puede ser también incluso dado por una situación particular que la genere. Y yo creo que es importante que cualquier persona sepa que no importa si usted es una persona que ha llevado su vida completa sin un episodio de ansiedad, puede en cualquier momento de su vida surgir la necesidad de necesitar un psiquiatra. Claro. Esto no significa que va a estar atado al psiquiatra durante toda su vida o que usted no va a volver a ser la persona que fue, pero tenemos épocas y situaciones, a algunas personas les toca vivir situaciones difíciles y para eso está el psiquiatra clínico. Es un acompañamiento que nos enseña, me voy a incluir porque nadie se está exento de esa posibilidad, nos enseña a lidiar con nosotros mismos, ¿no? Nos da las herramientas de poder salir adelante. Claro, esa es la parte de la salud mental que tiene que ver con la psicoterapia en este caso. Las herramientas que tú utilizas en los procesos terapéuticos para que las personas empiecen a modificar y a modular conductas. Sin embargo, la psiquiatría per se es una rama de la medicina en donde estudia los trastornos mentales desde el punto de vista neurobiológicos, o sea, cuando ocurre una depresión, cuando ocurre una ansiedad, cuando ocurre un trastorno del sueño, cuando hay un síndrome de demencia, hay una alteración neurobioquímica en donde no solamente una sustancia llamada neurotransmisores están alterados, sino que la misma morfología del cerebro cambia. Entonces podemos sí identificarla, porque las personas piensan que cuando van al psiquiatra, el psiquiatra como que va a extraer del cielo, de las nubes, la información, o que se está imaginando lo que hay en tu cabeza, no. O quizás lo confunden con la psicología. Sí, y es bueno aclarar. Vamos a aclarar. ¿Cuál es la diferencia? Es bueno aclarar. Me encanta esa pregunta, porque en un programa que también fui invitada, yo hice una diferencia en 4 grupos que existimos en estos momentos y que lamentablemente la población, por no tener una idea clara, pues entonces se confunde. Psiquiatra, psicólogo, coach y terapeutas. Yo hice esa aclaración porque todo el mundo piensa que hacemos lo mismo. Y voy a aclarar, los psiquiatras somos médicos, o sea, somos primero médicos generales, hacemos un año de medicina interna y luego hacemos 3 años de psiquiatría. Y si nos subespecializamos en algo más, ejemplo, yo que soy especialista en psico-oncología y en adicciones, pues entonces es más tiempo. Los psicólogos son especialistas en lo que es la psicología comportamiento, conducta y comportamiento, no son médicos, y ellos hacen luego más especialidades en donde pueden dirigirse a familias, sexualidad, a niños, exacto. Los coach que se han convertido, y todo el mundo lo sabe, en un medio dolor de cabeza porque hay una confusión. Los coach resultan ser mentores, acompañantes que te pueden dirigir de una manera orientándote en algunos procesos, pero no tienen una especialización como un psicólogo ni mucho menos como un psiquiatra. Y en este caso, los mentores o terapeutas, que son aquellos técnicos que se especializan en algo de manera didáctica y lo ejecutan. Ejemplo, los que acompañan a aquellos pacientes que están en un proceso de rehabilitación de alcoholismo, resultan ser mentores, resultan ser acompañantes. Entonces, es bueno que lo sepan. ¿Cuándo ir donde un psiquiatra? Si tú me dijeras, doctora, yo nunca he ido a una consulta ni por psicólogo, ni por psiquiatra, por especialista en salud mental, ¿a cuál voy primero? Yo siempre recomiendo, aunque no es porque sea psiquiatra, vayan donde un psiquiatra. El psiquiatra tiene la oportunidad de ver si tú tienes una condición médica que te está produciendo ese estado, obvio, porque como te manda a hacer una serie de analíticas, claro, un desequilibrio hormonal o químico, entonces lo va a identificar. Y si no es así y solamente entiende que tú lo que debes de tener son unas modificaciones conductuales, pues te va a dirigir donde el psicólogo y no vamos a perder un tiempo maravilloso. Claro,
Claro. Porque Qué bueno que hace esa aclaración. ¿Por qué? Porque muchas veces, ejemplo, los adolescentes que tienen una manera muy particular de demostrar lo que es una depresión, que no es como la típica depresión del adulto, en donde hay una manifestación clara de ciertos síntomas, los adolescentes la manifiestan con un retraimiento, con irritabilidad, con impulsividad hacia los alimentos, ahí es que se desarrollan los trastornos alimentarios, una mala respuesta a lo que son los programas académicos, ira, agresividad, no es el llanto acostumbrado. Okay. Entonces, si llevan a ese adolescente a psicología durante mucho tiempo a primera instancia y no se le diagnostica una depresión que quizás requiera fármacos, que quizás requiera tratamiento durante un tiempo, pasan 5 o 6 años y el muchacho está en lo mismo. Y la mamá, cuando ya es adulta, ese adolescente me dice, doctora, nosotros duramos 4 años en psicología, pero mejoraba por tiempo y volvía. Claro, era que tenía una condición orgánica. Okay. Entonces se pierde tiempo y se prolonga un malestar que luego puede tener consecuencias incluso físicas. Muy devastadora, muy devastadora. Que dicho sea de paso, el tema de los suicidios se ven en los dos extremos de la vida, o los muy jóvenes o los muy adultos mayores. Entonces son periodos muy vulnerables. La pandemia ha sacado a relucir, como digo yo, la gran fragilidad a nivel de salud mental que tenemos, porque ha hecho que los trastornos de somatización, las depresiones, la ansiedad, se ha disparado en un 500% el uso y abuso de sustancias, principalmente el alcohol. Señores, hay personas que pueden en estos momentos tener el diagnóstico de alcoholismo posterior a la pandemia. Las tasas de divorcio se han disparado. ¿Por qué? Porque después de haber convivido un tiempo en casa, se han dado cuenta, con el condimento de la ansiedad y la inseguridad, se han dado cuenta de que la relación no funciona, el tema de los duelos, cuántas personas han perdido familiares en este proceso. Muy duro ese tema. Y que por cultura no pudieron ni siquiera hacerle sus actos funerarios como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces no ha habido un cierre de ciclo y esto hace que las personas tengan alteraciones anímicas importantes. Pues vamos a hacer ese llamado, vamos a hacer un llamado a todo el que se siente así, se siente que no tuvo chance de despedirse, no pudo estar con sus familiares en los últimos días porque estaban en cuarentena absoluta y ni siquiera pudieron velarlo. Esas personas que sienten que no han podido superar eso por sí mismas, pues que acuden ya sea donde la doctora Iches o a cualquier otro psiquiatra de su confianza, para que los ayude a manejar ese duelo. Y yo creo que muchas personas están pasando por eso ahora mismo. Sí, y de hecho una población que hasta hace unos meses estaba siendo un poco no tomada en cuenta es el personal de salud. Ahora mismo estamos frente a un personal de salud que está agotado, que está cansado, está presentando mucho el síndrome de burnout o de trabajador quemado, de empleado quemado, donde no hay un rendimiento y sus capacidades se han ido abajo. O sea, la impotencia que también se maneja, el hecho de tú estar en una emergencia, no poder responder de la manera que tú entiendes, el temor de tú contagiarte y contagiar a los tuyos que están en casa, o sea, un sinnúmero de sentimientos encontrados que sí afectan de manera contundente tu salud.